Canal 24 Horas. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del Informante de Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas y todas sus plataformas en nuestro programa de esta semana. Marcado por varios hechos. Uno de los relevantes, la inscripción de candidaturas presidenciales para primarias y también la proyección de otras que buscan llegar directamente a noviembre. Pero son más de las que hemos estado hablando en estos días. ¿Cuántas y quiénes son esos candidatos y precandidatos? Se los vamos a mostrar uno a uno para que podamos entender bien la dimensión de esta disputa que hay con miras a las elecciones de noviembre. Vamos a estar hablando también de una disputa profunda que hay dentro de Latinoamérica a propósito de la historia que se está viviendo en Venezuela. Cada vez más dramática, siguen aumentando los números de muertos, la polarización entre el gobierno y la oposición y dentro de la misma Organización de Estados Americanos. Vamos a conversar con quien nos va a ayudar a poner en perspectiva también lo que está ocurriendo en términos económicos, humanitarios y políticos en ese país. Vamos a mirar el nuestro también, pero desde la lógica de lo bueno que es para cierto consumo, o podríamos decir Chile el país adicto, porque cuando miramos el consumo de alcohol, de tabaco, incluso cuando miramos los grados de obesidad, pareciera que de repente en ciertas cosas nos inclinamos más de la cuenta. Dicen que Chile es el quinto país más consumidor de marihuana. Tenemos un reportaje al respecto. Pero vamos a comenzar con la discusión política que se ha instalado. Por una parte, a propósito de lo que ocurrió con la Junta Nacional de la Democracia Cristiana y por otra, con el futuro de la nueva mayoría y cómo trabaja el gobierno en los meses que le quedan. ¿De qué manera comenzamos? De esta forma. Y lo que espero yo de esta Junta Nacional es que la Democracia Cristiana corrobore que su domicilio político está en la centroizquierda. No hay engaño, como se dice, pero sabemos que en las atribuciones de los órganos en el Estado de Chile, en el Estado de Derecho, como el chileno lo fija la ley. Las cámaras de seguridad del recinto grabaron cada movimiento de quienes protagonizaron el peor ataque incendiario que recuerde la Araucanía. Bajo amenazas no trabajo, no corresponde. No deja de ser un hecho delictual que debe ser investigado de acuerdo a lo que la ley señala. Usted me dice en la Araucanía, ¿hay terrorismo? Claro que hay terrorismo, por supuesto, ¿quién lo niega? O sea, mi candidata es la Carolina Goy, yo soy demócrata cristiano. ¿Quién va a asumir la responsabilidad política, ministro? Total confianza para liderar. La responsabilidad política que estoy cumpliendo en este mismo minuto ante todos ustedes. Gracias. Es ese, el ministro del Interior, Manuel Fernández, el que nos va a acompañar esta noche aquí en el programa. Un aplauso para nuestro invitado, nuestro primer invitado esta noche. Muchas gracias. Ven ahí el ministro, incluso cuando se va retirando, le hacen una pregunta, se acerca al micrófono porque el ministro responde todas las preguntas, que es lo que esperamos que ocurra también aquí en el programa. Voy a partir suavecito, ministro. ¿Se quebró definitivamente la nueva mayoría después de lo que ocurrió en la Junta del fin de semana con la ADC? No, no creo, no. Hubo una situación que desde luego es innegable, la decisión de la Democracia Cristiana, pero ya antes también la decisión del propio Partido Socialista respecto de su candidatura, contribuyeron a que se configurara un cuadro inédito, por lo menos en el marco de la centroizquierda en Chile. Esto es, que vayan corriendo dos candidaturas directamente a la elección de noviembre. Ahora, en estricto rigor son dos candidaturas, pero una es una candidatura de la nueva mayoría, que va a quedar respaldada por buena parte de los partidos de la nueva mayoría, y otro es un solo partido que lleva un candidato. Bueno, yo no sé cómo se va a denominar finalmente las candidaturas, qué nombre van a tener, pero claramente la nueva mayoría en términos de nombre, de denominación, claro, lleva dos candidaturas. Ahora, esto es mucho más que una disquisición semántica, sino que es muy de fondo. No, pero voy a explicar por qué. Nuestro sistema de elección presidencial, que fue felizmente, transformado después de la tragedia de 1973, abre la posibilidad de una segunda vuelta. O sea, siempre el presidente o la presidenta deben contar con la mayoría absoluta de los votos. Y eso se garantiza con la segunda vuelta. Ahora, teniendo presente la gran cantidad de candidatos anunciados o inscritos a esta altura, es muy improbable que algún candidato obtenga el 50% de los votos en la primera vuelta. Lo que significa que por lo tanto, es muy probable también
que lo que hasta ahora se ha llamado la nueva mayoría constituye una sola candidatura para la segunda vuelta. Ya, siempre que pase una de las candidaturas de la nueva mayoría a la segunda vuelta. Sí, porque, por supuesto, desde luego. Porque podría pasar que sea Beatriz Sánchez quien compita con Sebastián Desde Piñera. luego tiene que ser una de las dos, sí. ¿Y no corre el riesgo que se diluyan votos entonces? Si es que son dos candidaturas tan parecidas dentro de la nueva mayoría. Bueno, claro, el riesgo existe de todas maneras. La verdad es que desde el punto de vista objetivo, si yo no estuviera en política, que fuera un analista, digamos, solo en ese sentido lo digo, claro, para un observador, esta fragmentación de los partidos políticos en Chile y de los bloques y esta pluralidad de candidaturas, lo que sí ofrece es incertidumbre, sin duda alguna. Está todo abierto en el fondo. Ahora, con una adicional, me imagino, ministro, porque cuando uno tiene dos candidaturas, uno no puede pensar que son dos candidaturas que tienen matices de diferencia, sino que van a tener que presentar de aquí a noviembre programas de gobierno distintos para que la gente elija uno de otro. ¿Cómo se puede tener dos programas de gobierno con una misma coalición? Bueno, desde luego hay que advertir algo. Siempre la llamada nueva mayoría, antes denominada concertación, siempre ofreció esa pluralidad de visiones dentro de la coalición. Eso desde el año 90 así fue. Pero un solo programa de gobierno. Claro, pero por lo tanto entonces es de esperar, y es un gran desafío realmente, es de esperar de que esas dos visiones dentro de la centroizquierda, digamos, se mantengan respetuosamente compitiendo, de tal modo que en lo grueso, ¿no es cierto?, puedan unirse para la segunda vuelta. Ya, pero significa que van a tener entonces dos programas de gobierno distintos. Sí, desde luego. Si hay dos candidaturas, habrán dos programas. ¿Y dos listas parlamentarias también? Bueno, eso está más en duda por lo siguiente, porque la decisión de la democracia cristiana tenía un plazo encima, que era el día de hoy, para inscribirse a la primaria. Sin embargo, para inscribir las candidaturas parlamentarias, el plazo está más allá, es el 21 de agosto. Por lo tanto, todavía hay 2 meses para que puedan, digamos, configurarse listas, digamos, en las cuales participen todos los partidos que hoy forman parte. ¿Y usted parte. lo ve factible? Es posible, es posible. ¿Usted cree que es posible que lleven una lista unitaria? Sí, por razones casi matemáticas. Porque las exigencias para formar las listas están marcadas por un 40% de participación femenina. Deben haber 40% de mujeres por partido, no por bloque, por partido. Eso ya restringe las candidaturas tomando en cuenta los actuales parlamentarios que van a ir a la reelección. Ahora, consideramos entonces, que el Parlamento va a ser más amplio a partir de la pero próxima igual, elección. pero hay distritos distintos, hay distritos de 2, de 3, de 4, de 5. Pero tomemos los más numerosos. Aún así, es necesario tener 40% de mujeres, que no son parlamentarios hoy día, quienes ya son parlamentarios, y la cantidad de partidos para armar una lista, es bien complicado hacerlo en una lista. ¿Usted era de los que prefería primaria o primera vuelta? Digo, ya se zanjó, así que me podría decir No, yo prefería primaria. ¿Usted prefería primaria? Sí. A diferencia de Claudio Rego, que ha levantado bastante polvareda porque el intendente planteó primera vuelta. Pero bueno, eso es completamente opinable. Son caminos, son procedimientos, en verdad. Yo tenía esa opción, digamos, pero yo soy un militante disciplinado, soy a 51 años que soy militante de la democracia cristiana y el partido eligió un camino, bueno, y vamos a ver cómo... Pero era opinable, porque el diario La Tercera dice que hay quienes dentro de la nueva mayoría le enrostraron a usted que si habían figuras dentro del gobierno que fijaban una posición, de alguna manera se evitaba la presidencia del gobierno en un tema como este, y que usted le habría recomendado a los ministros y subsecretarios de C que fueran a la Junta, pero que no fijaran una postura. Cuando digo era opinable, lo estoy diciendo antes de la decisión. Durante la decisión yo no emití opinión alguna. Y durante el desarrollo de la Junta, yo fui en parte a la Junta, preferí no quedarme durante el debate para impedir cualquier tipo de interpretación. Pero desde luego yo no asistí por lo tanto al debate, pero entiendo que Claudio Rego hizo un discurso fogoso, porque él es un hombre, digamos, un orador de fuste. Pero creo que todas las intervenciones transcurrieron en un espíritu constructivo, digámoslo así. Los demócratas cristianos tenemos larga tradición de debate, nos gusta debatir, pero normalmente, y esta vez así fue también, una vez que se toma una decisión,
esa decisión se adopta por todos. Ahora, usted dice que lleva 51 años de militancia y es muy disciplinado como militante, lo que significa que va a votar por Carolina Goich, entonces. Desde luego, claro, yo soy demócrata cristiano. Ahora, ¿le complica al ministro del Interior pronunciarse a favor de uno de los candidatos? ¿No es un hecho más bien inédito? No, pero eso, no. Las candidaturas son públicas y las militancias políticas también están en el CERVEL. Claro, pero todos saben que soy demócrata cristiano. Pero tan inédito como el hecho de que el pacto de gobierno llevara dos candidatos sí, pero, a la primera vuelta. Sí, pero otra cosa es trabajar en una candidatura, trabajar y dedicarse a ella. Eso no lo puedo hacer como ministro del Interior. No lo puedo hacer, yo debo guardar completa presidencia electoral de aquí hasta el día de la elección. Déjeme leerle esta frase de Carolina Goich el fin de semana. Algunos han querido acorralar a nuestro partido, nos han amenazado, nos han dado ultimátum, nos han faltado el respeto. Dejen a un lado la política del matonaje, que es lo que afecta a la democracia cristiana, por lo menos en el sentimiento de ella y de varios más militantes de su propio partido. ¿Usted es de los que siente que los otros partidos le han puesto de alguna manera la pata encima a la ABC? No, yo no llego, son modos de expresar las cosas. No, yo he visto la situación desde otra posición, desde luego, como ministro del Interior, y yo tengo la tarea de entenderme con los partidos y he cumplido, creo yo, con esa tarea objetivamente. Y por lo tanto, son modos de apreciar las cosas, pero la verdad es que también hay que tomar en cuenta que estamos ya en un terreno de discursos de candidaturas. Los candidatos normalmente emplean toda su capacidad retórica para convencer, para puntualizar sus puntos de vista, y creo que este tipo de expresiones corresponden a esa tendencia, digamos, a ser muy... a marcar el punto. Sí, ahora, pero un sí. punto que hace rato vienen planteando varios demócratas cristianos que sienten que en el fondo otros partidos, o en algún momento incluso han sido no considerados por parte del gobierno. No, eso han pedido no, nuevo trato. No, yo creo que esa es una exageración visto así. En todo momento, algún partido, siempre, no solo la democracia cristiana, pudo haberse sentido, digamos, no favorecido por una decisión. ¿Ah? Las decisiones políticas normalmente son blanco y negro. ¿Ah? Hay que decidir algo y decidir algo significa normalmente que alguien se ve perjudicado, digámoslo así. Y creo que en la actividad de gobierno, bueno, todos han sentido de algún modo situaciones parecidas, todos los partidos. ¿Quién representa mejor el espíritu de este gobierno? ¿Alejandro Guillén o Carolina Goich? Los dos. Los dos porque este gobierno emprendió con una coalición muy amplia, ¿no es cierto? Emprendió un plan de reforma muy ambicioso. Y lo digo positivamente. Se trata de reformas que el país necesitaba en su inicio y sigue necesitando en aquellas materias en las cuales todavía no culminan el proceso de reforma. Eran necesarias. Y ese proceso de reforma y esas reformas, digamos, necesariamente incorporaban posiciones, visiones, digamos, de todos los partidos de la coalición. También por eso fue difícil de implementar. Pero tenía que ser así porque ese es el único modo de abarcar reformas tan estructurales para todo el país. Necesita incorporar distintas posiciones y eso yo creo que da cuenta lo que acabo de señalar, como las reformas han sido fruto de opiniones de todos los partidos, desde luego que las dos candidaturas están reflejadas. En partes iguales. No necesariamente y depende de qué reforma también. ¿Ah? Es que hay algunas reformas que tienen más matiz de un lado y otras de otro, pero en total, digamos, están las dos interpretadas. Es que me parece interesante este punto porque me lleva al siguiente tema entonces. Da la sensación, ministro, de que en la nueva mayoría no se sienten particularmente orgullosos de los proyectos que han aprobado. La reforma tributaria la tuvieron que corregir. La reforma laboral no dejó contento a una parte de la nueva mayoría. La reforma educacional ha provocado incluso que en algún momento se pusiera en riesgo por votos de parlamentarios de la nueva mayoría. Incluso la han criticado a pesar de que apoyaron la idea de legislar. Que fue insuficiente lo que se avanzó en términos de una nueva constitución. Que en el fondo, a diferencia de otros momentos que vivió la histórica concertación, en este caso como que la nueva mayoría no sale a exhibir sus logros, sino que siente que más bien se hicieron la reforma, pero no se sienten tan orgullosos de ella. Ya, vamos a dejar el tema constitucional congelado porque sí, hay que referirse a eso. Pero, a ver, yo me siento muy orgulloso de lo que este gobierno ha hecho. Ahora... bueno, porque usted, ministro... No lo digo muy objetivamente. ¿Se habría ido como...? No. Lo digo muy objetivamente por lo siguiente. Porque tratándose de reformas tan profundas,
que abarcan problemas como la educación, por ejemplo, que es la única materia que siempre toca a toda la población. En cada familia hay un niño, hay un estudiante, etcétera. Por lo tanto, desde el abuelo están todos pendientes de alguien en la familia que esté estudiando. Por lo tanto, era inevitable de que una reforma que abarcara toda la educación, porque se ha partido de la educación básica y estamos en la educación superior. Bueno, era inevitable que todos tuvieran algún reparo, algún tipo de reparo, porque no se puede dejar contentos completamente a todos. Pero si se pregunta todavía, si las encuestas cuando preguntan, más allá de los resultados vistos, ¿usted está por la reforma? ¿Cree que contestan sí? Entonces, por lo tanto, inevitablemente los resultados de estas reformas tan profundas van a verse reflejadas en el tiempo. Ya, pero ahora, eso perdón, no responde a mi pregunta. Ya, Mi pregunta es si se sienten orgullosos. Yo me siento orgulloso. Claro, usted, pero le pregunto... Bueno, yo soy parte de la Está bien, pero usted habla por toda la nueva mayoría. Bueno, no puedo hablar por todas. Es que se lo pregunto porque usted en algún momento dijo una frase que a mí me quedó resonante. Sí, pero es que déjeme citarle la frase, que es suya. Dijo, la única autocrítica que me hago es haber creído que teníamos coherencia política en la nueva mayoría. ¿No será que de repente ¿Cuándo dije eso? En octubre de 2016, en una entrevista en el diario La Tercera. Sí. Bueno, pero eso fue una cosa bien específica, no recuerdo cuál fue. Debe haber sido un problema de quizás la ley de express del CERVEL, quizás una cosa así. Entre otras cosas. Bien, pero eso fue bien coyuntural, refería a ese punto, no en la totalidad. No en términos generales, una coherencia política general. Yo tengo buena memoria, yo me acuerdo. Sí, me parece bueno, muy bien. Muy bien. No, pero voy a lo siguiente. Volviendo al tema del orgullo. Bueno, ¿cómo no sentirse orgulloso de un país, de un gobierno que cumplió? Contra viento y marea ha cumplido y sigue cumpliendo. Este gobierno todavía tiene unos meses, casi un año de tarea y vamos a cumplir hasta el último día. La presidenta Bachelet tuvo el coraje de afrontar las reformas que prometió, con todo lo difíciles que han sido y todo lo incomprendidas que han sido muchas de ellas. Ahora, el ejemplo de la Constitución se lo pongo inmediatamente. No ha quedado nada pendiente de acuerdo a lo que la presidenta Bachelet prometió en materia constitucional. Ella señaló que en su gobierno se iba a modificar el mecanismo de la reforma constitucional. En segundo lugar, se iba a iniciar un proceso constituyente con una fase participativa, y así ocurrió con las ELAs y los cabildos, y se iba a enviar un proyecto de reforma constitucional que va a ser enviado en los próximos meses. Y así va a ser. Avancemos a otros temas. Bueno, solamente para despejar el de la política por último. Piñera ha hecho hartos gestos a la democracia cristiana estos días. ¿Cree que puede tener algún efecto o ninguno? No, ninguno. No. ¿Ninguno? No. Ya. O sea, nada más que agregar. Bueno, le hace empeño, pero no tiene destinos. A propósito de reforma, ¿hay alguna que crea, siendo realista, que por más que se le ponga esfuerzo, no va a lograr avanzar lo suficiente como para tenerla concretada en este gobierno, digo, por el trabajo parlamentario? Bueno, hay reformas que han sido, digamos, divididas en distintos proyectos de ley. Desde luego, por su complejidad y al andar, digamos, al ir tramitándose, se fueron viendo temas muy complejos que había que separar. Desde luego, la educación superior ya está tratándose en proyectos distintos. Y bueno, es posible que algunos de esos proyectos no logre consolidarse antes del gobierno, pero vamos a tratar de ir lo más allá posible. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser ministro del Interior en este casi año que lleva en el cargo? ¿Y qué ha sido la satisfacción mayor que ha tenido? Y me puede nombrar algo mundano si quiere también. No, lo más difícil ha sido no tener más horas del día nomás. ¿Y lo más satisfactorio? El cumplir todos los días en beneficio del país y en colaboración con el presidente de la República. Ahora, ¿algún ejemplo concreto que diga, esto para mí fue un éxito, esto en cambio lo hubiese hecho de otra manera? O cualquier cosa. No, mire, hay cosas, todos los días yo como ministro del Interior, o casi todos los días, yo recibo gente que vienen normalmente acompañados de parlamentarios, alcaldes. Yo todas las semanas recibo algún grupo de algún lugar del país que vienen con problemas bien concentrados en una ciudad pequeña, en un pueblo, que para el país son prácticamente desconocidos, pero para ellos son muy importantes. Por ejemplo, yo recuerdo inmediatamente algo que me llenó de satisfacción cuando se logró. Vino un grupo de
de deudos, más bien, de deudas, de pescadores que en San Antonio habían muerto a raíz de un accidente de trabajo, digamos, como en la pesca, problemas meteorológicos, y murieron. Y vino un grupo de personas acompañada de la diputada Hoffman y me presentaron problemas bien concretos de necesidades que ellas tenían de algún tipo de pensión especial, qué sé yo. Bueno, y me dio mucha satisfacción cuando yo pude comunicar de que esa solicitud que habían traído había sido satisfactoriamente aprobada. Hay muchos ejemplos parecidos. Déjeme. Entonces, por lo tanto, de eso se llena también la vida de un político y de un ministro. De, como dice Serrat en su linda canción, de esas pequeñas cosas de la gente. Ministro, ¿qué es lo más importante? ¿Qué le pasa, por el contrario, al ministro del Interior cuando ve, por ejemplo, que en una zona de Ercilla cuesta hacer el censo, como lo vimos hace algunos días? De hecho, hay una denuncia, fue publicada en un reportaje en el diario El Mercurio el fin de semana, de que la organización territorial, en una parte, en Temucuicui en particular, está aplicando una serie de restricciones muy profundas a la población que se encuentra adentro. No puede hablar por celular, ni siquiera puede dar entrevistas para contar la vida cotidiana, tienen dificultades cuando quieren salir. Hay quienes incluso dentro de la misma zona están denunciando que esto cada vez se parece más a una colonia de dignidad o a un gueto. Incluso los parlamentarios de la zona están pidiendo ayuda. Le pregunto a usted, en Temucuicui, ¿hay algo que se está haciendo respecto de ese punto en particular, por ejemplo? A ver, qué bueno que Juan Manuel que me lo pregunte, porque es muy importante que el país sepa detalles de este caso. Mire, Temucuicui es una comunidad que desde 1993 ha sido beneficiada con tierras a través de la CONADI. En 1993 se le entregaron 50 hectáreas. Hoy día, la comunidad en su totalidad tiene 3.200 hectáreas. Ahí dentro de la comunidad hay una parte que se autodenomina Temucuicui autónomo. Autónomo, claro. Bueno, pero es parte de la comunidad en su totalidad. Este esfuerzo del Estado de Chile para entregar 3.200 hectáreas le ha costado 4.300 millones de pesos. 4.300 millones de pesos. Y le voy a decir lo siguiente. En esa comunidad viven 632 personas. 632 personas. 158 familias, algo por ahí. O sea, estamos hablando de una comunidad cuya cantidad de personas está bastante acotada, digámoslo así, y se sabe cuántas personas son. Lo que ocurre es que en parte de esa comunidad, en la llamada Temucuicui autónomo, bueno, hubo una decisión por sus miembros, digamos, de no permitir el ingreso de los censistas. Y por lo tanto, esa zona quedó sin censar. Uno de los conceptos del censo es el censo seguro. Seguro para los censistas y seguro para los censados. Porque de ese modo se puede lograr un cómputo clarito de todo el país. Entonces, por lo tanto, de que el Estado no puede entrar ahí es completamente falso. El 8 o 9 de abril hubo una diligencia y una incautación de droga. Por lo tanto, el Estado actúa. Que funciona de esa manera sí, pero como un gueto no es real. No es real. No es real y va a ser censada el Temucuicui. Esa zona que es un 20% menos de toda la comunidad. O sea, no hay que estigmatizar a toda la comunidad Temucuicui como una zona enorme que está... No, la verdad que es dentro de eso un área que está en esta conducta, digamos, pero yo le he dado datos bien precisos de lo que es la realidad, de cuál es la realidad ahí, y el Estado no ha abandonado esa zona, todo lo contrario. La comunidad ha nacido en estos 24 años con el apoyo del Estado. Me quedan 3 preguntas y me queda tiempo cortito. Uno, el exdirector de Servicio de Impuesto Interno, Michel Jorrat, dijo en este mismo canal que había recibido presiones por parte del Ministerio del Interior para no seguir investigando el caso Soquimich. Al Ministerio del Interior diferente al suyo, pero de este mismo gobierno. Usted llega al cargo, se encuentra con esta denuncia que hizo, además la ratifica hace un par de semanas en informe especial. ¿Ha intentado al menos averiguar si efectivamente desde su ministerio se ejercieron esas presiones, aunque no haya sido usted el ministro? No, es que no me corresponde hacerlo. ¿Por qué? No me corresponde hacerlo porque este es un asunto judicial. Y desde luego existe en la Constitución un artículo muy perentorio
que señala que el gobierno no puede abocarse a causas pendientes. O sea, no podemos intervenir en un asunto judicial. Ahora bien, ahí detrás también de todo del asunto que usted me dice que fue, digamos, fue iniciado, entre comillas, en términos públicos en este mismo programa, yo quiero agregar lo siguiente. Se ha hecho mucho caudal del problema de las atribuciones que tiene el Ministerio Público o el Servicio de Impuestos Internos, y ahí yo quisiera inmediatamente señalar que la ley es así. Las atribuciones que el Ministerio Público tiene para ejercer la acción penal pública, dice en la Constitución, dice según lo establezca la ley. Y la ley, el Código Tributario, señala específicamente, ¿no es cierto?, que le corresponde a Impuestos Internos ejercer ese tipo de acción penal. ¿Le parecieron suficientes las medidas anunciadas por Carabineros el viernes pasado? ¿Habría ido más lejos, considerando que el escándalo crece y crece? Yo creo que yo creo que viendo en su totalidad el plan de reestructuración es muy completo. Es muy completo y por otra parte, aun cuando está fijado los días, ¿no es cierto?, tiene una perspectiva de tiempo que va desde 30 a 120 días para echarse a andar y por lo tanto hay que ver cuáles son los resultados. Pero ¿por qué yo estoy optimista? Es por la amplitud que tiene el plan y la seriedad con que fue formulado. Habrá que ver cómo lo respalda el Parlamento, sí. Bueno, sí, de esas cosas son pero la mayoría de las medidas son de tipo administrativo. Perfecto. Sí. Ministro, última pregunta. Quedó para el final, pero no crea que me la guardé para el final, solamente porque se me acaba el tiempo. Qué bien. La encuesta de IMARC lo pone usted como el ministro peor evaluado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué cree que le pasa eso? No sé, yo no le pregunto a las personas y la verdad es que yo debo ser, debo ser consecuente con lo que he opinado siempre. Las encuestas yo soy abogado, pero también soy doctor en ciencia política y he estudiado estos fondos, pero las encuestas son... Análisis, no, las encuestas son una buena fotografía de un momento determinado. Yo entiendo quizás que esta mala evaluación que no me tira para abajo, porque ¿No lo afecta? Yo soy aguantador. No me afecta, yo soy aguantador, de cuero duro. Pero yo tiendo, seriamente hablando, yo tiendo a creer de que, bueno, tengo tareas poco populares. Tengo a cargo la seguridad y la delincuencia en el país, tengo temas como estos de la Araucanía, tengo a cargo, bueno, el manejo de las relaciones con los partidos políticos, tengo tareas que no tienen mucho glamour, quizás ahí reside el misterio. Para mí es un misterio, ¿eh? Yo pienso, no sé, yo esperaría que estuviese mejor evaluado. Está bien, ministro. Bueno. Ministro del Interior, al que le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros en esta casi media hora en el comienzo del Informante. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted, José Manuel, y al Informante por haberme dado la oportunidad de entregar estas opiniones en un programa con tanta, digamos, tan reputado y con tanta audiencia. Muchas gracias, ministro. Que esté muy bien. Muy bien, gracias. Nosotros tenemos pendiente todavía otra cosa, y es... ¿qué pasa con las candidaturas presidenciales? Porque ya vimos que durante estos últimos días se han presentado varios elementos que son interesantes. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia? Porque la verdad, los nombres son tantos que uno se tiende a confundir un poco. Así que vamos a tratar de avanzar, por supuesto que lo vamos a hacer de la manera lo más rápida posible. ¿Cuáles son los candidatos? Bueno, ya sabemos que Chile Vamos va a tener primarias porque así quedó establecido después de haber inscrito el proceso en el CERVEL. Felipe Kast, que es diputado, él es además miembro de Evópoli. Manuel José Sandón, candidato independiente, y Sebastián Piñera, en el caso de Felipe Kast, que, como sabemos, su partido ha invitado a otros a participar de esta primaria que se va a efectuar el 2 de julio. Son entonces los tres primeros candidatos de un total, aunque no me crea, de 18 en total, 3 candidatos. Los siguientes 2 son los que estamos viendo ahora en pantalla, que son Alberto Mayol, independiente, y Beatriz Sánchez, independiente. En el caso de uno, sociólogo, ella periodista. No militan en ningún partido del Frente Amplio, pero en ambos casos, Revolución Democrática los invitó a participar de la primaria. ¿Por qué los invita a participar? Porque Revolución Democrática dice haber juntado las firmas suficientes para haberse convertido en un partido de características nacionales y por lo tanto queda validado para poder organizar una primaria legal el mismo 2 de julio. Esos 2 candidatos se van a zanjar entonces en esa misma primaria el mismo día en que se hace la de Chile Vamos. Pero el resto no va a tener primarias. Ya sabemos que la nueva mayoría, lo conversábamos recién con el ministro, Alejandro Guillé es un candidato independiente, Carolina Goich,
candidata de la Democracia Cristiana. Ambos se van a enfrentar en primera vuelta, porque la nueva mayoría no va a ir a estas primarias, visto que Carolina Goich tomó la decisión de ir a la papeleta en noviembre. Alejandro Guillé, por lo tanto, como no va a quedar validado como un candidato triunfador en el proceso de primarias, tiene dos opciones: o junta 33.493 firmas, o milita en alguno de los partidos legalmente constituidos de la nueva mayoría para poder participar del proceso en el mes de noviembre. Probablemente, como ya he dicho, va a juntar las firmas, veremos cuánto tiene, porque el plazo es 60 días antes del 31 de agosto. Pero están estos otros candidatos, de los que menos se habla, pero que de todas formas vale la pena mencionar. Nicolás Larraín, conductor de radio y televisión, que ha dicho que es candidato presidencial y que está juntando las firmas, y Nicolás Shea, que es presidente del Partido Todos, ingeniero comercial, fundador y presidente de Cumplo. Ambos han dicho que quieren efectuar una especie de consulta ciudadana, probablemente a través de alguna plataforma digital, y que se pueden sumar otros candidatos eventualmente que quieran participar de esa consulta, y de los que se elija sean respaldados por este movimiento todos, y luego, por supuesto, juntar todas las firmas para ir a la candidatura de noviembre. Difícil poder encasillarlos políticamente, por si se está preguntando si es más de izquierda o más de derecha. Hay que mirar más bien las propuestas de cada quien, porque en el caso de Nicolás Larraín, por ejemplo, hay lógicas que son más cercanas a la centro-derecha, otras más cercanas a la izquierda. Y están estos otros candidatos. Alejandro Navarro, que es del Movimiento País, antes él era líder del MAS, quiso participar de la primaria del Frente Amplio, pero tempranamente le dijeron que no, y por lo tanto ha dicho que va a ir entonces directamente a la papeleta de noviembre. Y están otras figuras como Carola Canelo, que tiene 45 años, que es abogada y académica de la Universidad de Chile, que también está en el proceso de recolección de firmas. Y Eduardo Artés, que es profesor de Educación General Básica, tiene 65 años, pertenece a Unión Patriótica, también está en el proceso de recolección de firmas para participar del proceso en el mes de noviembre. Y nos van quedando estos otros, algunos de los cuales son nombres para ustedes probablemente conocidos o más conocidos que los otros. Franco Parisi, independiente, va por su segunda aventura presidencial. Él fue el cuarto candidato más votado en la elección del 2013. Él obtuvo un 10,11% de los votos. En la última encuesta de IMARC aparece con el 3%. Ahora está apoyado, entre otros, por Partido Unidos en la Fe, el Partido Anticorrupción, el Partido Poder de la Gente. Tiene el respaldo del mundo evangélico, o de una parte del mundo evangélico, porque las iglesias evangélicas en Chile se cuentan por docenas. José Antonio Cast, no, me faltan aquí todavía, sí, señor director, si es posible volver atrás. José Antonio Cast, que es candidato independiente. Él renunció a la UDI y no va a participar de la primaria de Chile Vamos. Dice tener las firmas para competir directamente en el mes de noviembre. Y Marcel Clot, que va también por su segunda postulación como candidato presidencial. Él está planteando que todos los candidatos que no sean de las grandes coaliciones deberían hacer una consulta ciudadana y elegir de entre todos a alguno. Pero mientras tanto es precandidato. Recordemos que él también tuvo participación en la última elección presidencial del mes de noviembre, donde obtuvo un 2,81% de los votos. Y nos quedan estos últimos candidatos. Marco Enrique Sominami, que en este caso sería la tercera incursión como postulante. En la primera, el 2009, fue el tercer candidato más votado, tuvo un poquito más del 20% de los votos. En 2013 sacó el 10, y tanto por ciento de los votos, fue el tercer candidato más votado también en esa elección, y ahora quiere volver a postular. En la última encuesta de IMARC, sin embargo, marca 0%, venía marcando 2%, ahora no figura, por lo menos en ese sondeo. Roxana Miranda también fue candidata en 2013. Ella pretende participar, ella tuvo el 1,27% de los votos en ese comicio. Y Tomás Jocelyn Holt también ha confirmado al equipo del Informante que está buscando las firmas, que quiere ser candidato presidencial y presentarse en el mes de noviembre. Bueno, él obtuvo en esa elección el último lugar, el 0,19% de los votos. Digamos que un tercio de la cantidad de personas que había firmado por su candidatura votó por él. Pero esta elección puede ser tan variable, que hay candidatos que pueden estar muy arriba y que de repente bajan, y algunos que están muy abajo que de repente pueden subir. Por lo tanto, nada está dicho cuando todavía faltan varios meses para esa carrera presidencial. Es la realidad política que se está viviendo hoy en Chile. Hablemos ahora de realidades políticas en otras latitudes. Esta, que vamos a ver a continuación, bien refleja en imágenes la cruda realidad de Venezuela. Un hombre murió esta tarde en una manifestación en Venezuela, elevando a 26 la cifra de fallecidos. 12 personas murieron en protestas y saqueos. Pretendieron asaltar el poder y los hemos derrotado otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Les digo, compañeros, en la unidad. Hoy más que nunca vamos a luchar. Por favor, basta de violencia en el país. Estamos arrollados con Maduro, porque la lealtad a Chávez es la lealtad hacia Maduro.
Señor Almagro, métase su carta democrática por donde le quepa. Y nadie amenaza a Venezuela, menos esta basura de ser humano llamado Luis Almagro. Y les digo, no les tengo miedo y los seguiré enfrentando. Bueno, a la profunda situación económica que está afrontando y a la preocupante situación humanitaria, Venezuela está sumando además otros elementos. Hay cuestionamientos al funcionamiento real de sus instituciones democráticas. Se están contando por decenas, lamentablemente, los muertos producto de las marchas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, un gobernante que ha anunciado que va a iniciar el proceso de salida desde la Organización de Estados Americanos de ese país y ahora, además, a la convocatoria de una dudosa asamblea constituyente que podría otorgarle incluso más poderes, en lo que muchos han considerado que esto es derechamente un golpe de Estado. Queremos abordar la situación de Venezuela y le vamos a dar una mirada humanitaria. Y lo vamos a hacer con el director para las Américas, el director ejecutivo de Human Rights Watch, con quien vamos a conversar esta noche en el programa. Muchas gracias, José Miguel Vivanco, por estar con nosotros en El Informante. Bienvenido, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches, Juan Manuel. José Miguel, primero definamos cómo es hoy día la situación económica en Venezuela, porque además de acceder a ciertas cifras no es un menester fácil. Entonces tratemos de dimensionar en qué momento se encuentra económicamente hoy día Venezuela para luego mirar la situación humanitaria. Mira, Juan Manuel, la situación es realmente apremiante, especialmente para los sectores más humildes en Venezuela. El desabastecimiento es enorme. Al punto que el gobierno ha dispuesto que generales se encarguen del abastecimiento y la distribución de algunos alimentos. Hay un general, por ejemplo, a cargo del detergente, otro que está a cargo de la distribución de la leche o la harina. Aún así, la situación no mejora y, de hecho, hay denuncias serias sobre corrupción y por parte de estos generales. Pero no solo es en materia de alimentación, sino también en cuanto al acceso de medicinas, medicamentos básicos, pero también insumos como algodón, como agua oxigenada, alcohol, jeringas. Todo eso está afectando especialmente, insisto, a los sectores más humildes. Muchos de ellos se ven obligados a salir a los países fronterizos. Hemos hecho recientemente un informe en el estado de Roraima, en la frontera con Brasil, donde son miles los venezolanos que ingresan para tratarse por problemas médicos o acceder a alimentos básicos que no están disponibles en Venezuela. Claro, porque una de las cosas que siempre se argumenta en una situación como la de Venezuela es que, a diferencia de otros países que han adoptado la economía del libre mercado o el neoliberalismo incluso, es que ellos dicen que dan garantías para que todos los ciudadanos tengan acceso a educación, a salud y también a alimentación. Una cuestión que, según tu descripción, sin embargo, no se estaría cumpliendo. Entiendo que además la tasa de analfabetización ha ido aumentando en lugar de ir disminuyendo en Venezuela. De hecho, los análisis que existen en cuanto a medición de extrema pobreza demuestran un retroceso de Venezuela. Parte del problema, Juan Manuel, es que el gobierno no está dispuesto a admitir su fracaso y no está dispuesto a admitir la cruenta y la difícil realidad que afecta a las grandes mayorías, especialmente a los sectores populares en Venezuela, por una cuestión netamente ideológica. Porque si el gobierno admitiera que necesita ayuda internacional, cooperación internacional, existen instancias internacionales en el marco de Naciones Unidas que pueden ayudar a paliar las necesidades en materia de medicinas y alimentos. Pero esos no pueden cooperar con Venezuela si el gobierno niega que exista tal crisis humanitaria. José Miguel, la oposición en estos momentos tiene el control, al menos nominal, de lo que nosotros llamaríamos el Congreso, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría, si es que no todas las leyes que han logrado aprobar, finalmente terminan siendo anuladas por el Tribunal Supremo, el equivalente, digamos, a una Corte de Justicia. En la práctica, entonces, la oposición pareciera tener el poder, pero no lo tiene. ¿Cómo una oposición como esa, que cada vez se observa más organizada, sin embargo, al mismo tiempo, no tiene, de alguna manera, algo que negociar con el presidente Nicolás Maduro? Es decir, es una oposición que está, digamos, anulada. ¿Cómo lo hace una oposición entonces, que tiene el poder pero que no lo puede ejercer? Juan Manuel, tú has tocado un punto central y es la asimetría que existe en cuanto al ejercicio del poder entre oposición y gobierno. Tú tienes un régimen que es cívico-militar, con muchos militares en ejercicio activo o en retiro, que hacen parte del gabinete del presidente Maduro. Y otros están a cargo de tareas como estas que acabo de señalar en la distribución de alimentos y medicinas. Y por otro lado, tienes una oposición cuya única
presencia está en la Asamblea Legislativa, pero una Asamblea Legislativa que en la práctica dicta leyes que son luego declaradas inconstitucionales por un Tribunal Supremo que está totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, al igual que la autoridad electoral. La concentración de poder es enorme, de tal modo que cualquier, por ejemplo, esfuerzo de negociación o de diálogo entre oposición y gobierno, realmente no hay nada que la oposición pueda ofrecer como concesiones al gobierno, porque el gobierno realmente es el que lo controla todo. Y hay más de 100 prisioneros políticos que el gobierno se niega a liberar y no hay pruebas para mantenerlos en prisión, de tal modo que la oposición está, yo te diría, en una posición de indefensión muy fuerte, porque salvo las protestas pacíficas no tiene otra manera de hacer valer sus derechos. Ahora, esta misma oposición, no sé si ha detectado alguna fisura, alguna fractura al interior del movimiento chavista o del movimiento detrás de Nicolás Maduro entre los grupos militares, pero hace menos de un mes uno de sus principales líderes hizo un llamado a esos militares a ponerse del lado de la democracia, que fue una de las frases que utilizó. Algo, digamos, bien cercano, aunque no es exactamente lo mismo, de pedir una intervención militar. ¿Cómo podría vivir un país como este, que tiene a los militares del lado del gobierno, enfrentar una situación como esa? ¿No podría originar eventualmente una guerra civil? Mira, los riesgos de más violencia en Venezuela son enormes, especialmente con un gobierno tan recalcitrante como el de Maduro, un gobierno que, si tú hablas de guerra civil, es el gobierno el que anunció que le iba a entregar 500.000 armas a 500.000, a medio millón de milicianos que son partidarios del gobierno. Es un gobierno que ha armado algunos colectivos que son pandillas delincuentes, que tienen licencia para portar armas, para detener y disparar, y que son fundamentalmente los responsables de los homicidios que se han cometido durante las protestas. Efectivamente, en la medida en que haya apelaciones o desafíos a la fuerza pública, en particular a las fuerzas militares, se complica más el panorama, pero hasta ahora las fuerzas militares, en concreto el ejército, pareciera estar plenamente identificado con el gobierno. No es un ejército profesional, neutral, independiente. Es más bien un ejército que se muestra ideológicamente, hasta ahora, por lo menos los altos mandos, identificados con el gobierno del presidente Maduro. Ahora, ¿sigue siendo el chavismo igual de grande? Es decir, los sectores que apoyaron las distintas administraciones de Hugo Chávez, ¿siguen siendo equivalentes en el caso de Nicolás Maduro? ¿O como lo detecta la oposición, aparentemente podría haber ahí una fisura o una eventual fractura de quienes se podrían descolgar de ese gobierno y comenzar un eventual éxodo que le empiece a quitar eventualmente poder al presidente? Juan Manuel, yo creo que el apoyo popular, por lo menos las encuestas así lo reflejan, es mínimo en relación con el actual gobierno. Por la situación de desabastecimiento, por los abusos, por los índices de inseguridad. Recuerda tú que Venezuela tiene los índices en materia de homicidios y de impunidad probablemente más altos del hemisferio hoy día. Las denuncias sobre corrupción y narcotráfico. Todo eso ha generado un enorme descrédito respecto del gobierno actual. Y el apoyo popular, yo diría que está circunscrito fundamentalmente a aquellos que aún reciben una pequeña ayuda, una canasta con alimentos básicos entre los sectores más pobres, pero fundamentalmente aquellos que están fuertemente afiliados con el chavismo. Que no es un respaldo, sin embargo, tan minoritario, porque la única encuesta que la comunidad internacional ha validado de las que se hacen en Venezuela sobre respaldo al presidente, la única que está validada por la comunidad internacional, señala que el presidente tiene entre un 33 y un 35% de apoyo, que no es un respaldo menor considerando los otros apoyos que tienen en promedio los presidentes latinoamericanos. Entiendo que el promedio está bajo el 30%, entonces uno se pregunta, ese 35%, que podrían ser esas clases, digamos, más protegidas por el mismo gobierno, parecieran sostenerlo bastante en el poder entonces. Sí, yo creo que efectivamente, aunque yo creo que las cifras han bajado en el último tiempo, especialmente después de la última maniobra promovida por el régimen cuando la Suprema Corte decidió asumir las tareas legislativas, es decir, despojar al Congreso, al Parlamento, de sus tareas propias y asumirlas directamente. Creo que el descontento, especialmente los sectores populares, importantes sectores populares, bastiones del chavismo en Caracas, es manifiesto.
Y yo creo que ese apoyo que puede haber sido en algún momento, como tú dices, del 30%, se ha reducido a la mínima expresión. Ahora, expliquemos un poquitito qué significa primero el anuncio de Venezuela de salirse de la Organización de Estados Americanos. Primero, ¿es tan fácil hacerlo? Segundo, ¿qué efecto podría provocar en la práctica para Venezuela y el resto del continente si es que eso se concreta? La decisión de Venezuela no tiene precedentes. No hay un antecedente que uno pueda comparar con un país de la región que haya decidido ante una situación donde está a portas una reunión de cancilleres, como fue la que se decidió en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, para tratar la situación de Venezuela por 19 votos de gobiernos de América Latina y de América y de Norteamérica. La reacción de esa fue anunciar el retiro por parte de Venezuela a la OEA. Ahora, las reglas del juego jurídicas de la Carta de la OEA son que Venezuela continúa vinculado jurídicamente a la OEA por otros 2 años y tiene la obligación además de pagar su deuda con la OEA, que asciende a más de $8 millones. Pero no puede desentenderse de sus obligaciones jurídicas. Ahora, hay una discusión también jurídica muy importante, y es si el Ejecutivo, es decir, Maduro, puede por sí mismo retirarse de la OEA sin el consentimiento del poder legislativo, es decir, del Congreso. Creo que la Constitución bolivariana les va a representar un problema, porque del mismo modo como se exige el consentimiento del legislativo, es decir, del Congreso, para ratificar un tratado, la Constitución también exigiría, de acuerdo a todos los constitucionalistas que hemos consultado en Venezuela, el que el Congreso de Venezuela ratifique la decisión de Maduro, porque la Carta Democrática, no te olvides la Carta de la OEA, sí, incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tratándose de un órgano de derechos humanos tan importante como la Comisión Interamericana, el desafiliarse de la OEA supone la consulta o el consentimiento del Congreso, cosa que no va a ocurrir en el caso de Venezuela. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué pueden hacer los países, la OEA, la UNASUR, Naciones Unidas u otro estamento para poder contribuir a solucionar la situación que hoy día se está viviendo en Venezuela? ¿Hay algo que la comunidad internacional pueda hacer o simplemente confiar en que en algún momento se vaya a generar ese diálogo entre oposición y gobierno? Pero, Juan Manuel, el problema de Venezuela no es falta de diálogo entre oposición y gobierno. De hecho, lo que se ha intentado hasta ahora con participación de Rodríguez Zapatero, de un par de expresidentes más y el Vaticano, justamente durante todo este periodo ha sido el diálogo entre oposición y gobierno. Y como resultado del diálogo, el gobierno se permitió anular el referéndum revocatorio, suspender las elecciones regionales, sin fecha. No hay elecciones regionales ni de gobernadores. Y al mismo tiempo se ha incrementado el número de presos políticos. Y como si fuera poco, la Suprema Corte decide hacerse de las tareas propias del Congreso. Es decir, el resultado del famoso diálogo entre gobierno y oposición ha sido un empeoramiento de las condiciones internas, porque le ha permitido más oxígeno a este régimen. Más presión entonces para la comunidad internacional, más presión para la comunidad internacional. ¿Hay algo que esa comunidad internacional puede hacer? Porque mayoritariamente los países del continente están pidiendo que Venezuela retome el cauce democrático, una manera muy elegante de pedir básicamente que Maduro o tome cordura o deje el poder. Yo creo, Juan Manuel, que la única opción viable es la aplicación de la Carta Democrática. Hace una semana yo estuve presente en la OEA, en la reunión del Consejo Permanente, donde 19 de la región acordaron una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación de Venezuela. Este ya es, yo diría que es la recta final en lo que es la intervención de la OEA. La de Venezuela. Espero que esa reunión se convoque y se realice muy pronto, y que existan los votos, que en este caso son 2/3 partes, no 19 sino 24 estados, que se requieren para aplicarle la Carta Democrática y entregarle una especie de ultimátum al gobierno de Maduro para que ajuste su conducta, sus prácticas, su récord a lo que son los estándares internacionales en materia de derechos humanos, libertades públicas y democracia.
Una última pregunta, José Miguel. El último anuncio del presidente Nicolás Maduro ha sido la convocatoria a esta nueva asamblea, cuyos integrantes, sin embargo, de los 500 en total, muchos de ellos podrían ser, digamos, predesignados por el propio gobierno y, por lo tanto, con una votación favorable al régimen de Nicolás Maduro. Esa asamblea podría tomar determinaciones como, por ejemplo, suprimir el funcionamiento del actual Congreso. ¿Cuál sería el objetivo final que tendría Nicolás Maduro, entonces, en la lógica de convocar a esta asamblea con esas particularidades de cómo piensa designar a sus integrantes? Juan Manuel, esto no es serio. Lo que ha propuesto Maduro, además con más de 100 presos políticos, no genera mayor confianza ni en Venezuela ni fuera de Venezuela, porque es una maniobra para cambiar el libreto y para constituir una constituyente donde 250 de los 500 constituyentes serían designados por el poder comunal, como ellos llaman en Venezuela. Claro. Serían en la práctica designados a dedos por distintos sectores afines al chavismo. Pero quien preside, quien dirige, quien supervisa este proceso constitucional es la llamada Comisión Constituyente Presidencial, integrada única y exclusivamente por miembros del gabinete y autoridades chavistas, incluyendo la primera dama, la señora Celia Flores, en el caso de Venezuela. Esto realmente no es serio, es simplemente un esfuerzo, yo diría, desesperado del gobierno actual por retomar algo del liderazgo o de la discusión política en Venezuela. Pero no creo que le vaya a resultar, al contrario, creo que más bien va a incrementar el rechazo y con ello, lamentablemente, las manifestaciones y, por cierto, la violencia y las víctimas de los excesos y de los abusos cometidos por el régimen contra aquellos que se intentan manifestar. La realidad que se vive en Venezuela, vista por José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros en El Informante. Que esté muy bien, buenas noches. Al contrario, un placer. Muy buenas noches. Así nos vamos a ir a la pausa comercial en una historia compleja. Volvemos, todavía nos queda programa, ya estamos con ustedes. Alcance de tu mano. Ya estamos de vuelta en El Informante, siguiente bloque. Hoy día nos vamos a concentrar en un tema que resulta interesante prácticamente desde toda perspectiva, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el comportamiento social. Chile es un país consumidor, y es un país consumidor no solamente cuando tenemos que salir a comprar, es un país consumidor también de ciertos productos que son nocivos. El alcohol, el tabaco, y ahora dicen que la marihuana. Nos ubican en el quinto país como el mayor consumidor de marihuana del mundo. Digamos que las razones las explican los sociólogos, pero tiene una serie de efectos también. Vamos a mirar por qué somos un país o dependiente o un país al que le gustan este tipo de consumo en la siguiente nota, reportaje del periodista Rodrigo Sí. Al tope del ranking de consumo de marihuana a nivel mundial no aparecen Holanda, famosa por sus coffee shops, ni tampoco Uruguay, que en los últimos años legalizó el cultivo y la venta de cannabis. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Islandia, Estados Unidos, Nigeria, Canadá y Chile son los países que lideran el listado de consumidores. Es porque creo que en Chile hay muchos emprendedores de venta de semillas. Y creo que el chileno se las arregla para consumir en forma privada igual. Yo soy colombiana y a pesar de que allá se cultiva tanta droga, allá no hay tanto consumo como acá. De verdad, entonces eso me deja aterrada. Hoy día ya se sabe que no es perjudicial, de hecho es menos dañino la marihuana que el cigarrillo. Yo creo que el consumo siempre existió, simplemente que ahora se está haciendo más visible. El consumo de cannabis se ha mantenido relativamente estable en el mundo con un 3,8% en promedio. Pero en Chile la estadística se ha disparado y el país ocupa por lejos el primer lugar de América Latina, donde 1 de cada 10 personas reconoce el uso de marihuana en el último año. Nosotros tenemos este panorama que es preocupante y sobre el cual hay que intervenir. Lo que no vamos a hacer es dejar que este sea un problema entre narcotraficantes y consumidores. Nosotros tenemos que tener algún tipo de intervención respecto a cultivo, porte y consumo. Pero no se trata solo de marihuana.
Somos campeones de América, sin duda, y no solo en el fútbol, y vamos en alza. Así nos cataloga al menos la Organización Mundial de la Salud al momento de repartir las medallas en Sudamérica entre los países que más alcohol per cápita consume al año. No es una novedad que las personas que suelen depender del alcohol también sean adictas al tabaco. Chile también es el país con más alto consumo de alcohol y tabaco de Sudamérica. 9,6 litros al año por persona, que prácticamente triplican el nivel de alcohol que la Organización Mundial de la Salud considera peligroso. A pesar de contar con uno de los mayores impuestos al tabaco y una restrictiva ley, Chile es el más fumador del continente. Ocupa el puesto número 5 a nivel mundial. Me preocupa el consumo de todas las drogas. Me preocupa el consumo masivo de alcohol, que es una droga teóricamente blanda y además es legal. Me preocupa muchísimo. Me preocupa el consumo de marihuana. Aumento explosivo en el consumo que se produce justo cuando en el Congreso Nacional se discute un proyecto de ley que despenaliza el autocultivo de marihuana. Yo creo que hoy día el tema del consumo de marihuana se ha convertido en algo ideológico, sinónimo de libertades, y por lo tanto se ha menospreciado las visiones médicas y de salud mental. Y desde ese punto de vista, el consumo de marihuana entre los jóvenes es casi homologable al consumo del alcohol. La sociedad chilena considera que la marihuana, el consumo de cannabis es inocuo y que no involucra riesgo. Es decir, se ha perdido completamente la concepción de que es una droga. La gente entonces hoy día está desarrollando actitudes y esas actitudes tienen que ver con que considera que la droga no hace mal. Por el contrario, es un catalizador social. Semillas de colección, ropa, bebidas, cervezas, crema, champú, aceites, todo lo relacionado con la marihuana lo podrá encontrar en la Expo WIT. La diversidad de oferta hace más cercana a la droga. Es decir, ya ingresó no solamente al consumo en la esquina, sino que ingresó al consumo al interior del domicilio y al interior de un consumo familiar. Ese es el elemento que se ha perdido. Se perdió entonces la concepción de que es una droga. 13 años, la edad promedio de inicio del consumo de marihuana en Chile. Y según datos de Senda, 1 de cada 3 estudiantes de octavo básico a cuarto medio probó cannabis en el último año. Esta droga, así como el exceso de alcohol, es dañina para la salud de todos. En particular, niñas, niños y adolescentes, los cuales hay que reprimir con el máximo de rigor el tráfico y evitar el consumo, pero sobre todo desarrollar mecanismos protectores en la familia, en las propias personas, en el ámbito escolar, etc. En el último tiempo se han realizado campañas y marchas en favor del autocultivo de la cannabis. Todo esto apoyado por organizaciones que exigen una nueva política de drogas. La solución en primera instancia sería la legalización. Sí, sería una solución para terminar con el narcotráfico, terminar con las organizaciones criminales vinculadas a esto. Pero los efectos serían bastante devastadores sobre principalmente aquellos sectores de la población que cuentan con menores recursos desde el punto de vista emocional, familiar, escolar. Quinto lugar mundial en consumo de marihuana, idéntico puesto como fumadores y campeones de América en ingesta de alcohol. Una realidad que lleva indefectiblemente a preguntarse si Chile se convirtió en un país de adictos. Al final las drogas, ¿qué es lo que hacen? Tratan de crear realidades que parecen maravillosas y extraordinarias, ¿ya? Sin serlas, y que a uno lo pueden dañar, que está haciendo que los jóvenes traten de construir de manera mágica, química, ya mundos que parecen estar fuera o al alcance de ellos naturalmente. No creo que hable muy bien de la realidad socioeconómica, cultural y económica por la que estamos atravesando. Más allá de las razones, se ha configurado un escenario complejo y que requiere de políticas públicas para enfrentar una problemática que tiene a Chile en lo más alto del consumo de sustancias a nivel mundial. Son necesarias esas políticas públicas, entre otras cosas, porque sabemos que la principal causa de muerte de hombres y mujeres son por enfermedades cardiovasculares que están derivadas de la mala alimentación, pero fundamentalmente también del consumo de productos como el tabaco y el alcohol, y que generan al mismo tiempo un gran gasto, por parte de los recursos públicos en materia de salud. Con el reportaje del periodista Rodrigo Cid, nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato al informante.
Estamos llegando al final, no nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Nos juntamos mañana en Vía Pública por el canal 24 Horas y el fin de semana en 24 Horas Central. Próximo miércoles vuelve El Informante. Gracias al público por haber estado aquí, habernos acompañado esta noche. Un aplauso para ustedes también y a ustedes por habernos acompañado en sus casas. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien. Chao.